En un almacén de museo hay una cabeza de hacha de hierro forjada en el año 1200. 800 años de antigüedad. Recógela. Examina la hoja. La superficie muestra una pátina oscura, pero el metal por debajo es sólido, resistente, sin picaduras profundas, sin deterioro estructural. Ahora sal al cobertizo de tu jardín. Hay un hacha de acero que compraste hace 2 años. La cabeza ya tiene manchas de óxido anaranjado. En 5 años estará tan corroída que la tiraréis a la basura. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo puede algo fabricado con herramientas primitivas en un horno de arcilla superar en siglos a un acero moderno de precisión? La respuesta no es magia, es química. Un accidente y una comprensión perdida del hierro que sacrificamos por conveniencia. Antes de adentrarnos en esta ciencia olvidada, escribe «hecho para durar» en los comentarios si crees que hemos perdido algo valioso en nuestra carrera hacia herramientas baratas y desechables. Quiero saber si esto te resuena. Deja ese comentario ahora. Sección 1. El problema moderno del óxido. Para entender por qué el hierro medieval resistía el óxido, primero debemos entender qué es realmente el acero moderno. Cuando compras una herramienta hoy, estás obteniendo lo que los metalúrgicos llaman acero suave. Contiene aproximadamente un 0,25% de carbono, 0 escoria, 0 fósforo. A esto lo llamamos progreso. El hierro forjado medieval era fundamentalmente diferente. Contenía solo un 0,05% de carbono, pero hasta un 2% de escoria, esas impurezas vítreas que quedan de la fundición. También contenía fósforo, a veces hasta un 0,25%, un elemento que provenía naturalmente del mineral. La producción moderna de acero elimina deliberadamente tanto la escoria como el fósforo. ¿Por qué? Porque dificultan el trabajo del acero en los procesos de fábrica. El acero sin escoria puede laminarse en láminas más rápido. El acero sin fósforo se suelda más fácilmente en las líneas de montaje. Optimizamos para la velocidad de fabricación, no para la durabilidad. Pero esto es lo que no comprendimos hasta hace poco. Esas impurezas no eran defectos, eran virtudes. Cuando el acero moderno se oxida, la corrosión penetra directamente hacia abajo. Una mota de humedad toca la superficie. El oxígeno reacciona con el hierro. Se forma óxido. Ese óxido es poroso y atrapa más humedad, lo que genera más óxido. La corrosión va cavando más profundo siguiendo los límites del grano del metal, como raíces siguiendo grietas en el concreto. Una grieta microscópica en el acero moderno se convierte en una autopista para el óxido. Nada lo detiene. En cuestión de meses, el óxido superficial se convierte en daño estructural. El hierro forjado medieval tenía un arma secreta, las fibras de escoria. Durante el proceso de forja, mientras el herrero martillaba la masa de hierro, pequeños hilos de escoria vítrea se distribuían a lo largo del metal. Bajo un microscopio, parece veta de madera, miles de fibras de vidrio microscópicas corriendo por la matriz de hierro. Cuando el óxido comenzaba en el hierro forjado, chocaba con una de estas barreras de escoria. La fibra de vidrio detenía la corrosión, obligándola a extenderse hacia los lados, en lugar de penetrar en profundidad. El resultado era una cabeza de hacha que formaba una pátina protectora y dejaba de corroerse, en lugar de desmoronarse en polvo anaranjado. Si estás aprendiendo algo valioso aquí, dale a me gusta. No te cuesta nada, pero ayuda a que este conocimiento llegue a quienes necesitan escucharlo. Un toque rápido, y continuamos. Sección 2. El genio accidental del fósforo. Los herreros medievales no entendían la química. No sabían qué era el fósforo, pero sí sabían qué rocas producían el mejor hierro. En zonas pantanosas de toda Europa, el mineral de hierro se formaba naturalmente en turberas. Este mineral de hierro de turbera era fácil de recoger. Prácticamente podías rastrillarlo del suelo. Pero tenía algo especial: alto contenido de fósforo. Cuando el hierro de turbera se fundía, ese fósforo permanecía en el metal. Y cuando ese hierro rico en fósforo se oxidaba lentamente a lo largo de décadas,
ocurría algo extraordinario. El fósforo ayudaba a formar una película densa y estable de óxidos protectores en la superficie. Esta película sellaba el metal de la humedad y el oxígeno, frenando drásticamente la oxidación posterior. Fue un accidente afortunado, una impureza beneficiosa en el mineral. Los herreros no sabían por qué el hierro de turbera funcionaba mejor, solo sabían que funcionaba. El ejemplo más espectacular de este efecto se encuentra en Delhi, India. La columna de hierro de Delhi tiene más de 1600 años de antigüedad. Pesa más de 6 toneladas y casi no tiene óxido. Durante décadas, los científicos estuvieron desconcertados. ¿Cómo podía el hierro sobrevivir tanto tiempo? Los análisis metalúrgicos modernos revelaron la respuesta. La columna fue forjada con hierro de alto contenido en fósforo y al oxidarse lentamente a lo largo de los siglos, se formó una fina capa de fosfato de hierro e hidrógeno hidratado cristalino en la interfaz entre el metal y el óxido. Esta capa es increíblemente estable y no porosa. Funciona como un recubrimiento cerámico. La humedad no puede penetrarla. La columna dejó de oxidarse tras formar esta piel protectora. Los herreros medievales europeos creaban el mismo efecto a menor escala. Cada vez que forjaban una herramienta con hierro de turbera rico en fósforo, estaban haciendo algo que la producción moderna eliminó. Extraemos mineral de hierro puro de las profundidades y luego eliminamos deliberadamente el fósforo en el proceso de refinado. Cambiamos la resistencia al óxido por una fabricación más sencilla. Pero la ventaja del fósforo no era exclusiva de las turberas europeas. En todo el mundo medieval, ciertas regiones se volvieron legendarias por su hierro, no solo por una habilidad superior, sino porque la propia tierra era diferente. En Toledo, España, los herreros medievales producían hojas tan renombradas que los caballeros viajaban desde toda Europa para adquirirlas. El secreto estaba en el mineral. Los yacimientos de hierro de los alrededores de Toledo contienen naturalmente trazas de níquel y cromo, elementos que añadimos deliberadamente al acero inoxidable moderno. En aquella época eran accidentes de la geología. El acero toledano resistía mejor la corrosión que el hierro de otras regiones porque la propia montaña lo aleaba de forma natural. En el sur de la India, los herreros producían el acero Woods, lo que los europeos llamaban acero de Damasco. Los análisis modernos han revelado algo extraordinario en estas antiguas hojas. Contienen nanotubos de carbono, estructuras tan avanzadas que los científicos de materiales no las descubrieron hasta la década de 1990. Los herreros medievales no sabían que estaban creando nanotecnología. El enfriamiento lento de su proceso de crisol, combinado con los elementos traza del mineral, ensamblaba accidentalmente estas estructuras moleculares. Las rutas comerciales medievales transportaban masas de hierro de alta calidad por todo el continente. Un herrero en Inglaterra podía pagar el salario de un mes por una masa de hierro sueco conocido por su pureza y trabajabilidad. Los comerciantes árabes transportaban barras de Woods indio hasta Damasco, donde se forjaban en las legendarias hojas. El principio era universal. Las impurezas beneficiosas de la geología local, combinadas con procesos que las preservaban en lugar de eliminarlas, creaban materiales con propiedades que hoy nos cuesta replicar. No somos más inteligentes que los herreros medievales. Simplemente elegimos optimizar para objetivos diferentes. Sección 3. La ventaja del horno de fragua. La tecnología que creó este hierro superior era brutalmente simple. El horno de fragua era una chimenea de arcilla y piedra que apenas alcanzaba la altura de una persona. En su interior se apilaban capas de carbón vegetal y mineral de hierro. Los fuelles forzaban el aire a través de tubos en la base. La clave era el control de la temperatura, o más bien la falta de él. Un horno de fragua operaba a aproximadamente 1200 grados Celsius, suficientemente caliente como para reducir químicamente el mineral, pero crucialmente no tanto como para fundir el hierro. El hierro se funde a 1538 grados Celsius. El horno de fragua nunca alcanzaba ese umbral.
Lo que ocurría, en cambio, era un proceso lento y sucio. Al quemarse el carbón, producía monóxido de carbono. Este gas extraía el oxígeno del mineral de hierro, dejando atrás partículas de hierro metálico puro. Pero todas las impurezas rocosas del mineral, la sílice y otros minerales, sí se fundían. Formaban una escoria vítrea que goteaba hacia abajo a través del horno. Las partículas sólidas de hierro se hundían en este baño de escoria fundida, agrupándose en el fondo en una masa esponjosa llamada bloom o zamarro. Tras horas de trabajo, el herrero abría el horno y extraía esta masa incandescente. Se parecía más a una roca volcánica que a un metal. Aquí es donde ocurría la magia. Mientras las partículas de hierro se formaban, rodeadas de carbón ardiente durante horas, absorbían carbono de manera irregular. Algunas zonas absorbían muy poco, permaneciendo como suave hierro forjado. Otras absorbían más, convirtiéndose accidentalmente en acero. Y por toda esta masa había hilos de escoria protectora. El acero moderno se lamina en frío. Las barras de acero se presionan a través de rodillos a temperatura ambiente, dándoles forma de manera rápida y eficiente. Los herreros medievales no tenían esa opción. Tenían que trabajar el hierro en caliente. El zamarro se recalentaba en la fragua y se martillaba una y otra vez. Este trabajo en caliente hacía algo crucial. Expulsaba algo de escoria, sí, pero también comprimía y alineaba la que quedaba, extendiéndola en esas redes de fibras microscópicas. Cada golpe de martillo unía las partículas de hierro más firmemente entre sí. Cada recalentamiento permitía que el carbono se redistribuyera. El trabajo constante eliminaba tensiones internas y microfisuras. El herrero no solo daba forma al metal. Con cada golpe, mejoraba fundamentalmente su estructura interna. Esto llevaba tiempo. Una sola cabeza de hacha podía requerir 3 días de calentamiento y martillado repetidos. Una fábrica moderna sella la misma forma en 3 minutos. Elegimos la velocidad. Ellos lograron la permanencia. Sección 3,5. La economía de la permanencia. Para entender por qué el hierro medieval resistía tan bien el óxido, debemos entender lo que ese hierro representaba. No era simplemente un material. Era tiempo concentrado, habilidad y valor. Esos 3 días para forjar una sola cabeza de hacha representaban 3 días de trabajo de un maestro artesano. En la Inglaterra medieval, un hacha de calidad podía costar el equivalente al salario de un mes de un obrero. Una espada podía representar 6 meses de ingresos. No eran compras. Eran inversiones pensadas para durar toda una vida y luego heredarse. Esto creaba una realidad económica que hemos perdido por completo. Cuando el martillo de tu abuelo costaba tanto como un mes de alimento para tu familia, no lo tirabas por tener óxido superficial. Lo mantenías, lo aceitabas, lo guardabas correctamente. Las herramientas tan valiosas se incluían en los testamentos, se disputaban en conflictos de herencia y se marcaban con el símbolo del propietario. Los herreros medievales se formaban durante 7 años como aprendices antes de poder llamarse oficiales. Otros 7 años podían pasar antes de que un herrero obtuviera el título de maestro y el permiso para abrir su propia fragua. Esto no era tradición romántica, era necesidad económica. Una herramienta mal fabricada que fallaba podía matar a alguien. Un arado que se rompía durante la siembra podía significar el hambre. El sistema gremial medieval imponía esta calidad con una simpleza brutal. Si tu trabajo fallaba, te expulsaban del gremio. Sin membresía en el gremio, no había derecho legal a vender tu trabajo. La reputación del gremio valía más que cualquier herrero individual. Así que la calidad no era opcional. Miramos la resistencia al óxido del hierro medieval y pensamos que se trataba de una técnica superior. Pero la técnica sola no significa nada sin la presión económica para mantener los estándares. Fabricaban hierro duradero porque fabricar hierro que fallaba era un suicidio financiero. Hoy, un hacha de ferretería cuesta $15. Si se oxida en 2 años, compras otra. El fabricante no es castigado.
No hay ningún gremio que lo expulse. El incentivo económico se ha invertido por completo. La obsolescencia programada no es una conspiración. Simplemente es más rentable que la permanencia. Sección 4. El mantenimiento mágico que olvidamos. Los herreros medievales entendían algo más que hemos olvidado. El hierro recién forjado necesita tratamiento. Tras darle a una herramienta su forma final, el herrero realizaba un proceso que podríamos llamar curado, aunque ellos no usaran esa palabra. La pieza terminada se calentaba hasta que brillaba con un rojo apagado y luego se frotaba con aceite de linaza o grasa animal mientras aún estaba caliente. El calor hacía que el aceite se polimerizara, formando un recubrimiento duro y fino adherido a la superficie del metal. Este recubrimiento no era pintura. Era una capa molecular que sellaba el hierro de la humedad y el oxígeno. Así es exactamente como se cura una sartén de hierro fundido hoy en día. Pero las herramientas de acero modernas no traen nada. Quizás una fina capa de aceite de máquina que se lava la primera vez que llueve. Nadie te enseña a curar tus herramientas porque el acero moderno está diseñado para ser desechable. El hierro medieval que se usaba regularmente desarrollaba otra ventaja. Se formaba una pátina oscura y estable en la superficie. Esto no era óxido en el sentido destructivo. Era magnetita, una forma de óxido de hierro densa y protectora. El uso frecuente mantenía esta pátina intacta. El aceite de las manos humanas, la fricción del trabajo, la exposición regular al aire sin humedad prolongada. Todo esto mantenía una capa superficial protectora. Las herramientas guardadas en seco y usadas con frecuencia podían durar generaciones. El nieto heredaba el martillo de su abuelo con el hierro aún en buen estado. Abandonamos estas prácticas no porque no funcionaran, sino porque requerían cuidado. Las herramientas modernas están diseñadas para reemplazarse, no para mantenerse. Quizás te preguntes, si el hierro medieval era tan superior en resistencia al óxido, ¿por qué no lo fabricamos así ahora? La respuesta es económica, no de ignorancia. Un horno de fragua produce quizás 22 kilos de hierro al día. Un alto horno moderno produce miles de toneladas. La diferencia no es solo de escala, es de control. En un alto horno, las temperaturas superan los 1500 grados Celsius. El hierro se funde por completo. La escoria se extrae como residuo líquido. El resultado es hierro fundido con alto contenido en carbono que debe refinarse en acero en un proceso separado. Rápido, eficiente y consistente. Pero esa consistencia tiene un coste. No puedes controlar la distribución microscópica de las fibras de escoria en el metal líquido. No puedes preservar accidentalmente el fósforo beneficioso mientras eliminas el azufre perjudicial. El proceso del horno de fragua era lento precisamente porque operaba en el límite de la transformación del hierro, en ese estrecho rango de temperatura donde la química en estado sólido podía hacer su magia. Cambiamos esa magia por la capacidad de fabricar 1.000 millones de postes de vallas al año. La mayoría se oxidará en una década, pero son baratos. Sección 5. El secreto de la hoja compuesta. El horno de fragua le daba al herrero medieval una mezcla caótica de materiales en cada zamarro. Suave hierro forjado, acero más duro, escoria protectora. Un artesano menor podría ver esto como un problema. Un maestro lo veía como una oportunidad. El herrero podía leer el metal. Frotando un trozo contra una muela de esmeril y observando las chispas, podía identificar el contenido de carbono. El hierro blando lanza chispas largas y perezosas de color naranja. El acero de alto carbono estalla en brillantes destellos blancos. Usando este conocimiento sensorial, el herrero clasificaba el zamarro. Las piezas de alto carbono eran preciosas. Formarían el filo cortante. El hierro forjado más suave, resistente y absorbente de impactos, formaría el cuerpo y el lomo de la hoja. Estas piezas se soldaban a forja, calentadas hasta la temperatura de blanco. Sus superficies comenzaban a licuarse. Unos pocos golpes de martillo y se fusionaban permanentemente en una sola pieza.
El resultado era una hoja con un filo duro que mantenía el corte, respaldada por un núcleo flexible que absorbía los impactos sin romperse. Esta estructura compuesta, filo duro y cuerpo resistente, no era un material único intentando ser dos cosas. Eran dos materiales, cada uno haciendo lo que mejor sabe hacer. Algunos herreros fueron aún más lejos, creando hojas de acero damasquinado, en las que barras de hierro y acero se retorcían juntas antes de forjarlas. Los resultados mostraban un patrón ondulado en la superficie, hermoso y funcional. Pero lo que importa para la resistencia al óxido es lo siguiente. Esas soldaduras a forja creaban más interfaces, más límites, donde las fibras de escoria podían formar redes protectoras. Una hoja damasquinada no era solo resistente, estaba blindada contra la corrosión desde dentro. Sección 6. La ciencia detrás de la hechicería. La alquimia medieval que realmente funcionaba. Si lees textos medievales de herrería, encontrarás recetas que suenan a brujería. Teófilo, un monje alemán del siglo XII, escribió en 1125 que las herramientas reciben un temple más duro en la orina de un niño pequeño pelirrojo que en agua corriente. Otros manuscritos medievales prescribían mezclas aún más extrañas. Una parte de rábano blanco, una parte de rábano picante, una parte de larvas de lombriz y una parte de sangre de ciervo en celo. Otro recomendaba miel clarificada, orina fresca de macho cabrío, alumbre, bórax, aceite de oliva y sal mezclados como líquido de temple perfecto. Durante siglos, los historiadores descartaron esto como superstición. Folclore, el pensamiento mágico de personas que no entendían la química. Entonces los metalúrgicos modernos decidieron ponerlos a prueba. Los resultados fueron sorprendentes. La mayoría de los líquidos de temple exóticos no funcionaban. La sangre, a pesar de su legendario estatus en la tradición de la fabricación de espadas, enfriaba el acero demasiado lentamente para endurecerlo correctamente. La leche era igualmente inútil. La imagen romántica de una hoja templada en la sangre de los enemigos. Pura fantasía. Pero dos líquidos funcionaban notablemente bien: el agua y la orina. ¿Por qué la orina? La respuesta es química prosaica escondida detrás de un lenguaje místico. La orina contiene urea, que se descompone en amoníaco y dióxido de carbono. Pero más importante aún, contiene sal, cloruro de sodio, potasio y otras sales minerales. Cuando se sumerge acero al rojo vivo en agua pura, ocurre algo problemático. Se forma instantáneamente una capa de vapor alrededor del metal. Esta envoltura de vapor actúa como aislante, ralentizando la velocidad de enfriamiento. Si el acero se enfría demasiado despacio, no se endurecerá correctamente. La sal resuelve este problema. Los micropartículas del agua salada o de la orina interrumpen la capa de vapor antes de que pueda formarse del todo. El líquido mantiene contacto directo con el metal caliente. El enfriamiento ocurre más rápido. El endurecimiento tiene éxito. Los herreros medievales descubrieron esto por prueba y error. No sabían nada sobre envolturas de vapor o ebullición nucleada. Solo sabían que templar en orina o en salmuera producía herramientas más duras que con agua pura. Así que envolvieron ese conocimiento práctico en lenguaje místico. La orina de un niño pelirrojo era probablemente solo una forma memorable de decir: añade sal al temple. Las elaboradas recetas con miel, hierbas y partes de animales añadían compuestos orgánicos y minerales que interrumpían aún más la formación de vapor. Los herreros estaban realizando experimentos de ciencia de materiales, un temple a la vez, registrando lo que funcionaba sin entender por qué. Tras endurecer el acero en el temple, los herreros medievales realizaban otro paso crítico: el revenido. Recalentaban suavemente la hoja y observaban cómo los colores se extendían por la superficie pulida. Amarillo paja pálido, bronce profundo, azul pavo real, púrpura. Estos colores no eran decorativos. Eran un medidor de temperatura exquisitamente preciso,
causado por el grosor de las capas de óxido que se formaban en la superficie del acero. Cada color correspondía a una temperatura específica y cada temperatura producía propiedades materiales diferentes. El amarillo paja, a unos 230 grados Celsius, hacía el acero perfecto para filos de corte. El bronce, a unos 255 grados Celsius, era ideal para resortes y espadas que necesitaban flexibilidad. El azul, a unos 300 grados Celsius, creaba herramientas que podían absorber impactos sin romperse. El herrero calentaba la hoja hasta que aparecía el color deseado y luego la templaba de inmediato para fijar esa microestructura exacta. Estaba manipulando transformaciones cristalinas en el acero usando únicamente sus ojos y su experiencia. Todavía usamos el revenido por colores hoy en día, pero los herreros medievales desarrollaron esta técnica no a través de la comprensión, sino de la observación paciente. Notaron que una hoja calentada al color bronce sobrevivía mejor en batalla que una calentada al azul. Así codificaron ese conocimiento en secretos gremiales y relaciones maestro-aprendiz. El lenguaje místico protegía valiosos secretos comerciales, pero detrás de cada invocación de los 4 elementos o de la fase correcta de la luna, había ciencia real, probada y repetible. Solo necesitamos 3 siglos más de química para entender lo que ellos ya sabían hacer. El corazón del asunto. El hierro medieval no era perfecto, no era puro, no era consistente. Según todos los estándares metalúrgicos modernos, era un material inferior, y sin embargo, un cuchillo forjado en el año 1300 todavía puede cortar. Un hacha de 1150 todavía puede partir leña. No a pesar de sus imperfecciones, sino gracias a ellas. La escoria que las refinerías modernas desechan como residuo era una armadura microscópica. El fósforo que los procesos modernos eliminan como contaminante era un inhibidor del óxido. El lento y laborioso proceso del horno de fragua creaba una estructura interna que los altos hornos de metal líquido no pueden replicar. No perdimos este conocimiento por ninguna catástrofe de la Edad Oscura. Lo abandonamos deliberadamente. Elegimos la cantidad sobre la longevidad, la conveniencia sobre la calidad, lo barato sobre lo duradero. El genio del herrero medieval no estaba en superar la imperfección, estaba en comprender que la imperfección, cuando se controlaba adecuadamente, podía ser una fortaleza. Esos primitivos herreros de pie ante sus hornos de arcilla sabían algo profundo. Sabían leer el alma del hierro. Sabían qué rocas recoger del pantano. Sabían que el calentamiento y el martillado repetidos y pacientes creaban algo que ninguna fábrica puede producir en masa. Construían herramientas pensadas para sobrevivir al constructor. Nosotros construimos herramientas pensadas para ser reemplazadas. Eso no es progreso, es una elección. Y cada poste de valla oxidado, cada herramienta de jardín corroída, cada hacha de ferretería que dura 2 temporadas, es un recordatorio de lo que elegimos. Si esto te ha abierto los ojos sobre todo lo que hemos perdido en nombre de la fabricación barata, asegúrate de estar suscrito. En Mente Medieval, seguimos desenterrando tecnología olvidada que avergüenza a las soluciones modernas. Dale a me gusta si quieres que tratemos más temas como este. ¿Qué otra tecnología antigua merece una mirada más atenta? Deja tus sugerencias en los comentarios. Y recuerda, cada vez que compras una herramienta, estás votando con tu dinero. Compra bien una vez, o compra barato, compra 2 veces y llena vertederos de óxido. Gracias por ver el vídeo. Gracias por